Bueno, muy buenos días a todos los invitados que han concurrido a esta convocatoria que ha hecho la Facultad de Farmacia como parte de la celebración que estamos haciendo durante todo este año de los 100 años de la creación de nuestra querida Escuela de Farmacia, que ha formado miles de farmacéuticos en nuestro país que hoy ocupan importantísimos cargos, ya sea directivos o a nivel de la atención directa del paciente, que hacen que nuestro país avance en esa parte del sistema de salud. Hoy vamos a escuchar la primera de un ciclo de conferencias que es de gran importancia en nuestro país, sobre todo en esta situación a la cual nos hemos visto abocados desde hace ya más de 3 meses. La conferencia se titula, la de hoy, Nueva regulación para la adquisición de medicamentos, una necesidad actual. Vamos a dar primero las palabras de agradecimiento para las personas que han hecho posible esta actividad. Del personal de la Facultad de Farmacia, colaboración estrecha con nuestra vicedecana, la magíster Matilde Rojas, la profesora Carlina Santana, y la profesora Lisbeth Tristán. Y después tenemos un grupo de personas que nos ha apoyado de Fedefarma, y hacemos un saludo especial en este caso a la directora de Fedefarma, Victoria Brenes, y a la gerente de Panamá, Carmen da Silva. Muy agradecidos por el apoyo en la reproducción de este evento y en la planificación, porque esto es un esfuerzo de todos. A la Universidad de Panamá por permitirnos, con todas las facilidades que nos da, y formar parte de un cuerpo docente que hace todos los esfuerzos diarios para que nuestra Facultad de Farmacia, nuestra Escuela de Farmacia siga proyectándose. A nuestros estudiantes que están presentes, a nuestros colegas, licenciado Bernal, que estoy logrando ver entre el público que está atendiendo. Todos nuestros estudiantes, muy especialmente la bienvenida a ellos. Lucas Berbologgi también, y nuestros profesores Isela Barberena y otros. Muchas gracias por estar. No veo toda la pantalla porque la audiencia está creciendo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Yo voy a hacer una breve reseña, unas observaciones sobre nuestro centenario y la gran importancia que eso representa para nuestra facultad, nuestra universidad, nuestro país. Y después voy a hacer unas observaciones de cómo se va a llevar a cabo esta presentación con nuestro invitado especial, el doctor Gasnell. Es indudable que a lo largo de estos 100 años, porque nuestra escuela surge en 1920, se funda, comienza el primer día de clases el 20 de mayo de 1920, cuando el mundo está surgiendo de otra grave pandemia que fue la llamada fiebre española, y también acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, o sea, el mundo estaba estremecido. Bueno, hoy nuestro mundo, nuestro país se enfrenta a una nueva pandemia muy grave todavía, con un pronóstico que todavía no se conoce con precisión, pero en el que indudablemente la ciencia farmacéutica tendrá un rol fundamental desde la preparación de medicamentos nuevos, su administración, toda la participación que pueda tener el gremio farmacéutico, todas las personalidades farmacéuticas nacionales e internacionales. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de todos estos años estrechos lazos de colaboración con organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas con varias de sus ramas, UNOCT y UNIDO, también con las diferentes asociaciones internacionales de cuidados paliativos que nos han acompañado en este caminar en la Facultad de Farmacia.
la Federación Internacional de Farmacia, la Confederación Panamericana de la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, COIFA, y localmente AFASE, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, por supuesto el Colegio Nacional de Farmacéuticos, nuestro gremio, el Ministerio de Salud, a quienes seguimos apoyando en las distintas comisiones que se han fijado por años y que han permitido el aporte de nuestros profesores para la elaboración de decretos y también para ocupar puestos importantes en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Indudablemente, la colaboración estrecha que tenemos con las compañías farmacéuticas nacionales e internacionales hace un cambio, porque evidentemente en esas compañías están nuestros egresados. Nuestros egresados ocupan importantes y han ocupado cargos importantes en esas compañías, y una gran cantidad de farmacéuticos aporta su trabajo en el día a día. También tenemos estrechos lazos de colaboración con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Distribuidores, y pido perdón si me equivoco en la designación del nombre del organismo en particular, los laboratorios fabricantes de medicamentos a nivel nacional, donde nuestros estudiantes hacen prácticas profesionales y donde muchas veces quedan contratados indudablemente por sus habilidades y destrezas. La presencia de nuestros farmacéuticos en hospitales, en centros de salud, pues todos nuestros egresados han hecho ese gran cambio. Nuestra facultad, nuestra escuela sigue siendo aquel eje que mantiene todo el tema de medicamentos funcionando en nuestro país. Quisiera dar un aplauso especial y significativo para todos nuestros colegas que en estos momentos se dedican a la atención de la pandemia, de los pacientes que están afectados de la pandemia y aquellos que no están sufriendo la enfermedad de COVID-19. Un gran aplauso para ellos, porque están haciendo unos turnos extenuantes, porque se dedican, a pesar del riesgo de contagio, a esa labor, a esa vocación para la cual fueron formados por nuestra universidad. Extremadamente importante hacer un llamado en este momento al gobierno, porque para poder seguir avanzando, nuestra unidad necesita el apoyo económico del gobierno. Nuestra Universidad de Panamá necesita el apoyo del gobierno. No podemos subsistir en temas de educación y de investigación enfrentándonos a un recorte presupuestario que se nos lleva 25 millones que son indispensables para el funcionamiento de la máxima casa de estudios que en este momento atiende 75,000 estudiantes y sigue desarrollando no solo las actividades de docencia, sino las de extensión, de investigación, nuestra facultad incluso de producción a través de su laboratorio de producción. Recortar el presupuesto en investigación y educación es llevar a un colapso en la educación, con un pago, una tasa que se va a pagar en ese aspecto que no podemos medir. Solo los pueblos que logran educarse, formarse y llevar profesionales a servir a la población general son los que salen adelante. La pandemia ha abierto una puerta para el cambio, pero esa puerta no permanecerá abierta por siempre. Solo las mejores decisiones y la mejor actitud nos permitirán atravesar esa puerta. La Facultad de Farmacia, en la celebración de los 100 años de la escuela, ha tomado la decisión de atravesar esa puerta al cambio positivo, sin dudarlo. Y por ello, este webinario es una muestra de ese gran esfuerzo, porque tenemos que identificar que existe un problema. Ya lo hemos hecho, vamos a analizarlo y vamos, con la ayuda del experto que hemos invitado hoy, a proponer soluciones. Bienvenidos a todos a este evento tan importante. Voy a mencionar brevemente la metodología
que vamos a estar utilizando hoy. Usted puede escribir sus preguntas en el chat y si al fin, en un momento dado vamos a abrir cada cierto número de preguntas, vamos a abrir la pantalla para que alguno pueda tomar la palabra y expresarse. Para ello deberá identificarse y plantear su pregunta. Además, como parte de una metodología creativa que va a introducir hoy el doctor Gasnell, va a estar poniendo algunas preguntas tipo encuesta que usted tiene la opción de contestar. Y cuando conteste, pues va a ver, pues evidentemente el sistema lo retroalimenta a él y ayuda en la preparación, en la presentación, perdón, de esta charla, esta conferencia. Voy a leer un breve resumen de nuestro invitado de hoy. Vamos a estar en presencia, escuchando con muchísima atención la intervención del doctor Carlos Gasnell Acuña. El doctor Carlos Gasnell Acuña es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad de Panamá. Tiene además un título de maestría en Derecho Administrativo y de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Fungió como asesor legal en la Dirección de Contrataciones Públicas y en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. También en la autoridad, de la región interoceánica. Adicionalmente, fue abogado del Estado en la Procuraduría de la Administración. Trabajó como consultor, director de proyectos, vicepresidente ejecutivo y presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Es profesor en la Universidad Santa María la Antigua, USMA. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Foro Interamericano de Derecho Administrativo. Y el área de práctica de nuestro conferencista en el día de hoy es el derecho administrativo, contratación pública, derecho civil, derecho corporativo y además es asesora a asociaciones civiles. Con nosotros el doctor Carlos Gasnell Acuña. Bienvenido, doctor. Debe abrir su micrófono, gracias. Bienvenido. ¿Ya? ¿Se ve? Se ve, perfecto. Adelante. Muy buenos días a todos. Yo lo primero que voy a hacer es agradecer desde luego a la Facultad de Farmacia por esos 100 años. Yo la verdad no tenía conocimiento de que tenía tantos años la Facultad de Farmacia. Yo veía siempre que la universidad había comenzado en 1935, pero veo que la Escuela de Farmacia incluso inició su labor mucho antes, ¿no? Esa formación de personas que prestaran esos servicios de asesoramiento a quien necesitara medicamentos o tuviera alguna dolencia. Así que no me queda más que felicitarlos nuevamente por esos 100 años y agradecer también a ustedes, Pharma, por esa invitación que me cursaran hace un par de semanas para participar en esta importante actividad. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Vamos a ver si... ¿Se ve? Perfecto, doctor. Bueno, desde el principio. Muy bien, ¿y se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, Adelante. listo. Entonces también quería saludar a todas las personas que están conectadas un sábado en la mañana. Sabemos que hay, a pesar del confinamiento, hay responsabilidades en la casa que atender, así que realmente agradezco que estén conectadas en este momento. Eso quiere decir que hay muchas personas interesadas en ver cómo entre todos podemos mejorar algo que es desde todo punto de vista mejorable. El tema que estuvimos conversando para dirigirme a ustedes en la mañana de hoy y para alguna reunión, incluso con la Facultad de Farmacia, para ver cómo podíamos de alguna manera enmarcar cuál era la situación actual con el tema de adquisición de medicamentos hace un par de semanas, fue la nueva regulación de los procedimientos de adquisición de medicamentos en las instituciones de salud, una necesidad actual. Yo voy a estar hablando realmente por unos 35, 40 minutos, nomás porque creo que lo que más va a enriquecer esta jornada de hoy en la mañana es el debate, las preguntas, los cuestionamientos,
el análisis o las propuestas que tengan las personas que están escuchando, y seguramente vamos a llegar a importantes acuerdos que pueden servir de base para una futura legislación, ¿no? Y como dijo la decana, vamos a estar introduciendo un par de encuestas en medio de la conversación para saber cuál es el criterio que tienen los participantes. Yo primero me tomé el atrevimiento un poco a hacer un análisis del presupuesto del Estado. No tengo información, no conseguí en los medios digitales información sobre cuánto se gasta cada institución de salud en materia de medicamentos, en adquisición de esos medicamentos que sirven para atender las diferentes dolencias que tiene la ciudadanía panameña, pero me atreví a hacer unos estimados, ¿no? El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2020 son 2.041.800.264. De ese monto, 296 millones aproximadamente son destinados a salud pública, y yo debo pensar que más o menos un 50-60% de ese porcentaje se destina a medicamentos. Estamos hablando entre un 10 y 15% de ese monto total del presupuesto del Ministerio de Salud se puede destinar a la adquisición, o puede que esté siendo destinado a la adquisición de medicamentos. Estamos hablando de cerca de 180 millones de dólares, es una estimación, ¿no? Y la Caja de Seguro Social, que tiene el doble de presupuesto, tiene 1.409 millones de dólares. Puede que sea uno de los presupuestos más grandes que tiene una institución pública, de esos más de 20.000 millones del presupuesto general del Estado. Hay 1.527 millones que se dedican a enfermedad y maternidad, y alrededor del 50% puede que se dedique a medicamentos. No estamos hablando igual, entre un 15 y un 20% es el estimado de compra de medicamentos e insumos médicos, ¿no? Aquí hay que meter también lo que no es medicamento. Entonces, medicamentos podría ser más o menos la mitad. 350 millones de dólares es una estimación, no es una cifra científica, es para que tengamos más o menos una idea de cuánto puede estarse gastando el Estado panameño a través de sus instituciones de salud para adquirir medicamentos. Un 10 o un 20% anual entre ambas instituciones. Entonces, la pregunta que vamos a hacer para iniciar este debate, va a ser la siguiente. Para iniciar la charla y orientarla es si existe una política nacional de medicamentos en la República de Panamá para guiar o hacer frente a este gasto, que debería ser más considerado como una inversión y no un simple gasto. Y la respuesta, de luego, es sí. Hay una ley, la ley 109 de 2019, y yo voy a tratar, sé que en la audiencia no todos son abogados ni estudiantes de derecho, yo creo que es lo menos que pueda haber escuchando esta charla. Muchos son estudiantes, personas que trabajan en la distribución y fabricación de medicamentos y servidores públicos, así que yo voy a tratar de modelar el lenguaje jurídico para que se entienda lo mejor posible lo que quiero transmitir. Hay una ley, la ley 109 de 2019, que adopta esta política nacional de medicamentos, y lo que hizo realmente fue actualizar o modificar una resolución emitida en el 2009. Si se lee la ley 109 de 2019, se parece mucho a la resolución de 2009, pero hubo una actualización, una modernización de la política nacional de medicamentos incluida en esa ley. Y vamos a ver rápidamente qué se dijo esos días en el periódico. Yo creo que es importante tomarle el pulso a la opinión pública sobre lo que se dijo, y se empieza a regir una ley sobre medicamentos. Realmente no, lo que empezó a regir fue la política nacional de medicamentos, y se habla aquí, ¿no?, que entre las estrategias se establece la disponibilidad de cobertura de medicamentos esenciales especializados de alto costo. Para lograrlo, la ley prevé impulsar mecanismos de contención de costo como negociación conjunta entre el MINSA y la Caja de Seguro Social, fundamentalmente para compras apremiantes o cuando haya desabastecimiento crítico, ¿no? Y se habla de eso, ¿no? Hace referencia a la potestad que siempre ha tenido el MINSA para realizar compras de medicamentos a través del Consejo de Ministros de Salud, por ejemplo, el COMISCA. Sin embargo, no ha habido muchas iniciativas al respecto, y se habla también del desabastecimiento, ¿no? Y se instaló una mesa para reglamentar esa política nacional de medicamentos, porque es una ley bastante corta, que establece unos principios, unos parámetros generales, que necesita unas reglas para hacerla viable, desarrollarla, para que realmente funcione esa norma. Así como está, no necesariamente funciona, ¿no? Y esta mesa se instaló y tenía, a partir de febrero, 180 días. Lamentablemente vino la pandemia y seguramente tal vez se han ralentizado, se han hecho más lentos esos trabajos de esta mesa, pero lo importante es que se está trabajando en ver cómo se reglamenta
adecuar, hacer viable, hacer realmente posible esa política nacional de medicamentos. Y vamos a ver brevemente qué indica esta política nacional de medicamentos. El artículo 1, que es generalmente el que identifica el marco general de la norma aprobada, dice que se aprueba para implementar las acciones que orienten a la gobernanza de la autoridad sanitaria, a la promoción de la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos. Y tiene unos principios esenciales rectores, ¿no? Habla de que la salud es un derecho humano fundamental, de que los medicamentos, de lo que estamos hablando, son bienes sociales esenciales para la recuperación y mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades. Habla de la importancia de la seguridad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad, equidad y la eficiencia y en el costo de los medicamentos, y habla de que los medicamentos deben tener atributos de pertinencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. Quedémonos con estos conceptos, ¿no? Porque ahora viene una encuesta al respecto. Habla de la importancia de la sostenibilidad, sustentabilidad y optimización del uso de los recursos, y de que toda persona tiene el derecho humano y social a acceder a los medicamentos. El acceso a los medicamentos es muy importante para recuperar y mantener la salud, así como prevenir la enfermedad sin discriminación de ninguna clase, ¿no? Y tiene unos objetivos esta ley también. Y yo escogí algunos relacionados con la adquisición de medicamentos. Dice, el sistema de salud tiene la obligación de asegurar la disponibilidad y cobertura de medicamentos esenciales mediante un financiamiento sostenible. Miren los conceptos que maneja la ley, ¿no? Medicamentos esenciales mediante un financiamiento sostenible, ¿no? Asegurar el uso racional de los medicamentos mediante selección, incorporación, prescripción, dispensación y utilización basada en las mejores evidencias disponibles de costo-efectividad. ¿Ven? Estamos hablando de que la ley no solamente habla de que el Estado tiene que enfocarse en adquirir medicamentos al precio más económico posible. Eso puede servir para otras áreas, para otros temas, para la contratación pública en general, en donde muchas veces se busca el precio más bajo y se sacrifica calidad, efectividad, pero no necesariamente eso puede trasladarse a la compra de medicamentos, ¿no? Y debe priorizarse en incentivar el desarrollo y la producción de medicamentos que satisfagan la necesidad de salud pública, no cualquier medicamento, los que satisfagan la necesidad de salud pública. Entonces la pregunta que cabe hacer en este momento es si la normativa actual, la que ustedes conocen, la que ustedes manejan, con la que ustedes conviven o de la cual tengan conocimiento, si esa normativa sobre adquisición pública de medicamentos responde a la Política Nacional de Medicamentos aprobada en 2019, cuyos principios y objetivos acabamos de mencionar, y ahora va a aparecer una encuesta que se va a colocar allí para que ustedes tengan unos 30 segundos para analizar y llegar a sus conclusiones indicando sí o no. Nos interesa, a mí me interesa saber cuál es su opinión, así que yo los voy a dejar 30 segundos sin hablarles para que ustedes analicen si ustedes creen que sí responda la normativa actual sobre adquisición pública a esta Política Nacional de Medicamentos que estuvimos mencionando, a esos objetivos y principios, o no. Muy bien, les agradezco que se hayan tomado el tiempo para llenar esa encuesta. Miren, el 28% de los que llenaron la encuesta, que no tengo el número de cuántos fueron, indica que sí, y el 72% indica que no. Ya eso nos arroja o sirve de termómetro para ver cuál es la opinión que hay entre los que más o menos tienen conocimiento sobre este tema, los que tienen alguna noción sobre si debemos dejar todo tal cual está, seguir trabajando con las herramientas y los instrumentos existentes, o necesitamos hacer una revisión de esas herramientas que sirven para el día a día de la adquisición de medicamentos. Y aquí yo les voy a colocar
un poco el rompecabezas que hay actualmente para la adquisición de medicamentos en Panamá y para satisfacer esa política nacional de medicamentos aprobada en el 2009, que tenía un antecedente, perdón, en el 2019, que tenía un antecedente en el 2009. En el centro tenemos el texto único de la Ley 22 de 2006, que antes existía una Ley 56 de 1995, fue reformada por esta Ley 22, y ha tenido más de 12 reformas y unas 3 o 4 reglamentaciones. La reforma más reciente fue en el 2020 a través de la Ley 153, que fue sancionada por el presidente de la República en el mes de mayo de 2020. Fue una reforma de más de 70 artículos de la ley. Sin embargo, un solo artículo de esa ley habla de medicamentos. Esa ley en principio no regula el tema de los medicamentos porque no tiene normas ni procedimientos especiales. Tiene normas y reglas generales para todo tipo de contrataciones. En segundo lugar, ahí en el naranja tenemos la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana, que tiene una gran cantidad de reformas, la más reciente en el 2019, y una gran cantidad de decretos ejecutivos, partiendo del decreto 178 del 2001 y el último, el decreto 36 de 2019, que reglamentan, perdón, de 2020 creo, muy reciente, que reglamentan aspectos de medicamentos, pero a pesar de todas las reformas que ha sufrido esa Ley 1 del 2001, casi no se ha tocado el aspecto de adquisición de medicamentos, solo muy tangencialmente se ha analizado reformar desde 2001 a la fecha, es decir, han pasado ya 19 años, y no se ha tocado el procedimiento a través del cual se compran y se adquieren los medicamentos todos los días. Ha habido reformas importantes, pero no necesariamente en la adquisición, salvo esta última, 2019, que vamos a ver, que toca el tema de adquisición cuando hay desabastecimiento crítico. Pero si no hay desabastecimiento crítico, la regulación no ha cambiado mucho del 2001 a la fecha. Y tenemos también, en el cuadrante amarillo, la pieza amarilla, la Ley 51 del 2005, orgánica de la Caja de Seguro Social, con todas sus reformas y reglamentos de compra. Principalmente un reglamento aprobado por la Junta Directiva en el 2006, el 38.491, que no nació para la compra de medicamentos, sino para la compra de bienes, obras y adquisición de servicios en general, y es el instrumento que está sirviendo para adquirir medicamentos en la Caja de Seguro Social. También tenemos procedimientos de compras conjuntas internacionales, como los que lleva a cabo la OPS para la compra de vacunas, que Panamá lo utiliza en algunas ocasiones, y procedimientos como el que lleva a cabo el Comité de Ministros de Salud de Centroamérica, el COMISCA, en donde hacen una especie de precalificaciones. Vamos a ver un poco más adelante cómo funciona, y el Estado puede adquirir esos medicamentos establecidos en una lista a precios mucho más económicos que los que adquirirían una licitación local. Y también tenemos normativas especiales cuando apliquen, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo 105 del 2017, que habla sobre la no sustitución de medicamentos que se estén aplicando a una dolencia, a una persona en particular, sin su consentimiento. Es decir, no debería haber sustitución de un medicamento que está funcionando sin el consentimiento del paciente, y ahí también hay un procedimiento especial para la adquisición de esos medicamentos. Esto es un poco el rompecabezas que sirve para adquirir medicamentos y para cumplir con esa política nacional de medicamentos, con esos principios y objetivos que mencionamos hace unos minutos. Entonces vamos a analizar un poco los problemas que genera que haya tanta normativa dispersa, que haya un procedimiento, que haya una ley general, que haya una ley especial sobre medicamentos, que haya una ley en la Caja de Seguro Social que también remite a la ley de medicamentos, que haya un procedimiento de compras conjuntas. O sea, ¿pueden convivir todas estas normas? La respuesta es sí, pero debería haber una ley marco o una ley general que estableciera principios y procedimientos aplicables a todas las situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver aquí un poco en detalle la regulación actual que existe, y vamos a llegar a nuestras propias conclusiones. Mi idea es llegar, yo tengo unas conclusiones y recomendaciones, pero que cada uno
de los que está escuchando llegue a sus propias conclusiones y recomendaciones sobre si estos procedimientos son viables, son suficientes, requieren ser reformados, requieren ser actualizados o no. Aquí veo que hubo como una raya en la pantalla. Les ofrezco disculpas, no sé qué puede ser. Puede ser algo en la pantalla del Zoom, pero no está en mi presentación porque se puso en todas las diapositivas, pero bueno, vamos a tener que convivir con esa raya. Ofrezco disculpas. El artículo 1 del texto único de la Ley 22, que es la ley general que sirve para todo tipo de compras y adquisiciones, dice que la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de Seguro Social se regirá por lo establecido en la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. Claro, pero ¿qué ocurre si la propia ley de la Caja de Seguro Social establece sus procedimientos? ¿Qué pasa con una norma que dice que tendrá que aplicarse la Ley 1? Vamos a ver en la práctica qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué norma se aplica para la adquisición de medicamentos por parte del Ministerio de Salud que no está mencionado en este artículo 1 de la Ley 22, que sirve para comprar de todo, para comprar útiles de oficina, útiles de aseo, para construir puentes, para construir obras, para construir hospitales? ¿Qué ocurre con el Ministerio de Salud que no está mencionado? ¿Qué normas utiliza el patronato del Hospital Santo Tomás? ¿Qué normas utiliza el Hospital del Niño? Entre otras instituciones de salud. Pues igualmente utilizan la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana porque consideran que es la norma especial para la adquisición de estos insumos, ¿no? Pero la pregunta que cabría hacerse ahora es si esta ley es suficiente para satisfacer los principios y objetivos de la Política Nacional de Medicamentos. Vamos a analizarla muy brevemente. Esta ley tiene un desarrollo en su título cuarto sobre la adquisición pública de medicamentos y tiene del artículo 107 al 143, un poco más de 30 artículos destinados para estos procedimientos. Sin embargo, muchos de ellos están obsoletos, no se ajustan a la nueva normativa, no se ajustan a los tiempos actuales y han quedado prácticamente inutilizados o desfasados. Vamos a ver, tiene normas sobre convocatoria, sobre estimación del presupuesto de consumo de medicamentos. Esto es importante que se establezca claramente, pero esta norma debería estar bien desarrollada para que de manera eficiente el Ministerio de Salud y las instituciones de salud pueden hacer un cálculo eficiente o establecer esos precios oficiales o esos precios de referencia para determinar realmente si se está comprando caro o no, si se está haciendo una compra eficiente o no. Entonces, una ley nueva, especial sobre medicamentos, debería tener muy bien desarrollada la estimación presupuestaria del consumo de medicamentos. Tiene normas sobre publicidad, tiene los procedimientos, solicitudes de precios, licitaciones públicas que ya están en desuso, las solicitudes de precios ya no se utilizan, tiene las formas de adjudicación, tiene normas sobre urgencia, tiene normas sobre formalización de la adjudicación a la mejor oferta, normas sobre fianzas, inhabilitación e incompatibilidad para contratar y normas sobre impugnación. Es decir, lo que indica es que quien no se siente favorecido o no resulta favorecido con una licitación y tiene objeciones al procedimiento no podrá presentar ningún recurso y tendrá que irse a la Corte Suprema de Justicia, pero no podrá objetar la licitación en la institución. O sea, la licitación o la decisión muere en la vía administrativa. Esa es una norma que se aplica en materia de medicamentos, ¿no? ¿Qué otra norma es importante destacar? Bueno, la Ley 97 de 4 de octubre de 2019, que modifica la Ley 1 del 2001 y establece esas adquisiciones en instituciones públicas por desabastecimiento crítico. Y aquí se establece como procedimiento que deberá aprobarse una reglamentación que todavía no se ha reglamentado. De hecho, hay un decreto ejecutivo 36-2020 que ya les mencioné, que reglamenta la Ley 1, que habla de procedimiento, habla de compras conjuntas, habla de compras unilaterales, es decir, compras conjuntas entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y compras unilaterales en caso de desabastecimiento crítico, pero a pesar de ser un decreto ejecutivo, y los que no son abogados en este derecho, lo único que debe entender es que un decreto ejecutivo es el que reglamenta la forma en que una ley determina algo. Este decreto ya debió determinar la fórmula o el procedimiento para hacer esas compras conjuntas individuales, pero lo que dice el decreto es lo siguiente: compras conjuntas,
La propuesta de reglamentación será presentada al órgano ejecutivo para su aprobación. Ya debería estar aprobada en esta reglamentación. Y acá también la Caja de Seguro Social dice presentará por conducto del Ministerio de Salud una propuesta de reglamentación de compra unilateral para su aprobación. Es decir, falta otra etapa para saber cuál va a ser el mecanismo para hacer efectivas estas normas. Y llama la atención también mucho que hace 2 días se aprobó una norma que declara cuáles son esos medicamentos en desabastecimiento crítico de la Caja de Seguro Social. Se sometieron a un comité, 60 productos, y 42 se determinó que estaban en desabastecimiento crítico, pero no hay un procedimiento aprobado aún para comprarlos. Son esos problemas que vemos en la práctica que podría resolver una normativa que contuviera principios aplicables a todo este tipo de situaciones. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, seguramente en la Caja de Seguro Social, como ustedes saben, en tiempos de COVID se han aprobado procedimientos excepcionales, procedimientos especiales, y la Caja de Seguro Social aprobó una resolución el 25 de marzo de 2020 para adquirir medicamentos, insumos médicos por razones de emergencia nacional, por motivo del COVID-19. Entonces seguramente o posiblemente utilizarán este procedimiento de contratación en estado de emergencia, que es un procedimiento temporal y especial para adquirir esos medicamentos que fueron declarados como de desabastecimiento crítico, ¿no? Esto es una especulación de mi parte, pero al no existir la reglamentación, yo supongo que va a ser utilizado este mecanismo. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué ocurre en la práctica ante la falta de normativa o procedimientos claros y efectivos sobre adquisiciones de medicamentos dentro de la Ley 1 del 2001, si la Ley General, la Ley 22, remite esta norma para la compra de medicamentos? Y como vieron, es tiene muy poca normativa, y la normativa es poco moderna, poco eficiente. ¿Qué ocurre en la práctica? Vamos a ver lo que ocurre en la práctica. El Ministerio de Salud, en todas sus dependencias, el texto único de la Ley 22 de la Ley General se aplica de forma supletoria y selectiva. Es decir, termina aplicándose ante las deficiencias de la normativa del 2001, que tiene una gran cantidad de vacíos, la Ley General que no nació para la compra de medicamentos. Por ejemplo, el Instituto Oncológico Nacional, aquí yo escogí una licitación al azar de la compra de un medicamento en particular. Aquí aparece la convocatoria, es una compra de una licitación por mejor valor que tiene unos procedimientos de evaluación. Y aquí se señala, por ejemplo, que en todos los aspectos en los que la Ley 22 se utiliza para regular algún aspecto de esta norma. Miren, plazos, subsanaciones, se utiliza el decreto que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas, el decreto ejecutivo 40 de 2018 para temas relacionados con si la propuesta es onerosa, o sea, muy cara, o si hay riesgo en la propuesta porque es demasiado económica. Y también podemos ver, y esto nos sirve de marco también para la discusión que vamos a tener más adelante, cómo se evalúa la propuesta que haga un distribuidor de un fabricante. Por ejemplo, aquí se habla que se va a evaluar con 30 puntos la confiabilidad farmacoterapéutica. Se va a evaluar con 5 puntos las buenas prácticas de manufactura. 5 puntos si hay necesidad o no de refrigeración. 20 puntos abastecimiento previo satisfactorio, es decir, si en otras oportunidades ha tenido entregas positivas en otras instituciones, es decir, ha entregado satisfacción a tiempo el medicamento cuyo derecho de comercializar o distribuir obtuvo en otra licitación. ¿Dónde están regulados estos mecanismos de evaluación? Al no existir en la ley orientación, al no existir en la ley regulación, al final lo que termina mandando es el pliego de cargos o las bases o las reglas de la licitación que publique en Panamá Compras cada institución. ¿Eso es positivo? No necesariamente. Debería haber guías orientadoras, debería haber normas que emitan directrices que sirvan para que una institución realice la evaluación de manera más eficiente. Ya hay instituciones que están incluyendo otros mecanismos de evaluación, otras formas de determinar cuál es la propuesta que tiene mejor valor para la institución, los pacientes, los asegurados, las personas que utilizan el sistema de salud del Ministerio de Salud, pero sería más positivo que existiera una norma que estableciera
estos criterios, alguna reglamentación que estableciera estos criterios para que las instituciones los utilicen de manera tal vez más uniforme, ¿no? Y no quede solamente a la discrecionalidad de una institución. Por ejemplo, aquí en el Ministerio de Salud, otra institución, el Santo Tomás, también vemos que se utiliza la Ley 22 para las modificaciones al contrato, para la resolución o terminación del contrato y otros aspectos que no están regulados en la Ley 1 del 2001, que como ya vimos gráficamente es muy escueta, es muy simple, es muy sencilla, ¿no? ¿Qué pasa en la Caja de Seguro Social? Tenemos una situación bastante similar. ¿Dónde están regulados los procedimientos de adquisición de la Caja de Seguro Social? Recuerden, la ley general, la ley 22, dice que tiene que utilizarse y es aplicable para la compra de medicamentos, insumos médicos, equipos médicos, la ley 1 del 2001. Sin embargo, en la práctica vemos que la Caja de Seguro Social, al esta ley 1, tener demasiados vacíos, tener demasiadas omisiones, o no regular todos los aspectos que conllevan una contratación de medicamentos, insumos, equipos moderna, entonces tira de otras normas especiales con las que cuenta para llenar esos vacíos. Entonces tenemos la ley 51 que establece unos principios para la compra de insumos, de suministro de bienes, de prestación de servicios, dice promoción más amplia de la competencia, precios más favorables, garantías de calidad, obtención eficiente expedita de suministros y servicios, imparcialidad y transparencia, equidad y flexibilidad razonable para decidir situaciones de urgencia. Estos son los principios que aplica también la Caja de Seguro Social en sus contrataciones de medicamentos. Tienen catálogo de bienes y servicios, que sería lo del precio único, que muchos de ustedes conocen, que sirve para comprar una gran cantidad de renglones de medicamentos para que la institución no tenga que estar haciendo todos los días licitaciones, sino que esa empresa tiene el derecho de suministrarlos por determinada cantidad de tiempo. Hay normas sobre contrataciones directas que ahora se llaman excepcionales, categorías de actos que ahora no se llaman de esa manera, normas sobre reuniones previas para discutir las reglas y las bases de la licitación, normas sobre adjudicación, multas por incumplimiento, fianza, si usted quiere demandar ante la Corte una adjudicación de una licitación porque considera que usted era el que le correspondía la adjudicación, tiene que poner una fianza, normas sobre orden de compra, prórrogas, notificaciones, normas supletorias. Sin embargo, eso es todo lo que regula la Ley 51 de la Caja de Seguro Social. En mi concepto es insuficiente para regular la particularidad y la diversidad de situaciones que se dan en la adquisición de medicamentos. Y hay una resolución, que es la 38.491, que ya les adelanté, del 2006, que ha sido reformada en pocas ocasiones, que sirve para establecer el procedimiento de obras, o sirvió para establecer el procedimiento de obras, suministro de bienes y prestación de servicios en general, y aquí habla de la finalidad que tiene, es decir, no tiene como finalidad la compra o adquisición de medicamentos, sino la adquisición o compra de todo tipo de bienes, obras y servicios por parte de la Caja de Seguro Social. Entonces, ¿cuándo se aplica la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos y cuándo se aplica la Ley 22 general sobre contratación pública ante esta situación que tenemos, o este Frankenstein jurídico que han mencionado algunos, que se da en la compra de medicamentos? Vamos a ver. Yo escogí también una licitación, la 05-2018, de precio único, que establece una gran cantidad de renglones que van a ser adquiridos por la Caja de Seguro Social para atender las necesidades que tengan los pacientes de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Y vamos a ver, miren, dice aquí, en la celebración de este procedimiento de selección de contratistas será cumplimiento a, miren, la Constitución, a la Ley 51, al reglamento de compras que le acabo de mencionar, este reglamento, a la Ley 1 del 2001. Todas estas normas, miren por dónde va la lista, de normas que se aplican en este procedimiento de adquisición de medicamentos. Miren la dispersión normativa que hay y la cantidad de normas que se aplican, ¿no? Y aquí menciona el texto único de la Ley 22 que también se aplica. A pesar de que el mismo texto dice que se aplica la Ley 1. Miren la colisión o las contradicciones que hay en los procedimientos de adquisición de medicamentos, ¿no? Y sigue la lista de todas las normas que se aplican, ¿no?
Muy bien. ¿Qué otros procedimientos se aplican en la adquisición de medicamentos? Bueno, como les mencioné ahí en ese rompecabezas de colores que les presenté al principio, existe el COMISCA, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, que se reúne periódicamente, tiene un reglamento, somete a precalificación a fabricantes y distribuidores para que ofrezcan precios y cada país decide en función de sus necesidades, de su desabastecimiento, de si el precio local considera que es excesivo, cualquier situación que se esté dando a nivel local, si utiliza o invoca esa precalificación para adquirir a través de órdenes de compra esos medicamentos, ¿no? En el mes de febrero hubo una precalificación para cierta cantidad de productos, desconozco quiénes se las ubicaron, pero el Estado panameño tiene esta opción que no utiliza muy habitualmente, pero queda latente allí, ¿no? Y es interesante, yo buscando un poco cómo funciona el COMISCA, hay modalidades de negociación de precios para que esa empresa o ese fabricante que se gana el derecho a venderle ofrezca un precio obviamente mucho más barato, económico, de lo que le costaría al país obtener el medicamento a nivel local. Y aquí señala un poco que se efectúa a través de órdenes de compra, contratos o cualquier otra forma legal existente en cada uno. Se respetan los procedimientos existentes en cada uno de los estados. Y yo encontré esta resolución reciente, buscando las resoluciones más recientes del COMISCA, relativa a otras modalidades de negociación de medicamentos y beneficios adicionales en el marco de la negociación conjunta, en donde los ministros se ponen de acuerdo en la posibilidad de incluir en las compras del COMISCA otras formas de evaluación, de obtener otros beneficios no necesariamente relacionados o únicamente relacionados con precio. Luego de verificar, obviamente, que el producto cumpla con todos los requisitos técnicos, los requisitos de bioseguridad, el cumplimiento de registros sanitarios, sino cómo se obtienen beneficios adicionales por parte de esos fabricantes y distribuidores que sean de beneficio final de los usuarios, de los asegurados, de las personas que reciben tratamientos. Me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Por ejemplo, aquí habla de acuerdos basados en resultados en salud, denominado acuerdo de riesgo compartido, donde las instituciones y el fabricante o distribuidor comparten el riesgo de la terapia y se paga en función del cumplimiento de metas. Eso es bastante innovador y revolucionario y valdría la pena pensar en ver cómo se introducen aspectos de este tipo en una nueva regulación sobre adquisición de medicamentos, acuerdo de beneficios adicionales, denominados beneficios adicionales, mejorar o fortalecer la capacidad diagnóstica del paciente, fortalecer los mecanismos de seguimiento a pacientes, desarrollo de capacidades en los profesionales de salud, es decir, que haya capacitación permanente por parte de esas empresas que resultan beneficiarias de una adjudicación, financiamiento para el inicio de nuevos tratamientos y una serie de beneficios alternos, complementarios a la entrega del medicamento, ¿no? Sería interesante, incluso yo recuerdo haber participado en una licitación donde se analizaba el tema de la capacidad que tenía una institución para almacenar medicamentos. Entonces, ¿por qué no colocar en el pliego o otorgarle puntaje adicional a quien tenga más capacidad de entregar parcialmente al momento en que se requiera el medicamento, así liberando de la carga de almacenamiento y las limitaciones de almacenamiento que tienen muchas veces las instituciones del Estado, ¿no? Pensando en voz alta en cómo se podría modernizar, incluyendo mecanismos de evaluación modernos, las licitaciones que se llevan a cabo tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud. Entonces, yo voy ahora a plantearle algunas conclusiones. Yo creo que media hora después para analizar preguntas y dudas que tengan, yo creo que es suficiente. Entonces, yo voy a plantearles algunas conclusiones respecto a lo que les he señalado la mañana de hoy. Existe una dispersión normativa, es decir, existen demasiadas normas aplicables al tema de adquisición de medicamentos. Esto, en cierto modo, afecta a la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad de que tienen tanto las instituciones, los fabricantes, los distribuidores y los pacientes de que se va a aplicar una regla concreta. Estamos hablando de la seguridad de que el procedimiento y las reglas son claras e iguales para todos, ¿no?
No se sabe en ocasiones cuál es la norma aplicable a una situación concreta y se aplica actualmente con excesiva selectividad el texto único de la Ley 22 de 2006, que no nació necesariamente o no tiene procedimientos claros para regular el tema de medicamentos, ¿no? Se requiere revisar la normativa actual y decidir cuál es el mejor instrumento para regular todas las particularidades que se dan en la adquisición de medicamentos, que son muchísimas, y ustedes que son expertos en el tema y manejan medicamentos, distribuyen, son pacientes, o hay personas en sesiones de pacientes que posiblemente estén escuchando, saben de qué particularidades estamos hablando, por lo que nos inclinamos por una ley especial de adquisición de medicamentos que contenga principios y aspectos generales de procedimiento para la adquisición de medicamentos, que sea aplicable tanto para las adquisiciones que realiza el Ministerio de Salud a través de todas sus instancias y la Caja de Seguro Social. No limitar que existan normas tal vez aplicables a una situación especial de la Caja, pero que las reglas básicas y los principios básicos estén en una norma común, ¿no? Otra alternativa es la introducción de un capítulo en la Ley 1 de 2001 sobre medicamentos destinado exclusivamente a desarrollar procedimientos de adquisición de medicamentos donde se señale con total claridad los aspectos donde serán de aplicación supletoria, es decir, en caso de vacíos, las otras no. Estamos hablando de un capítulo moderno que incluya todas estas particularidades que estuvimos comentando hace un rato. Y en cuanto a las recomendaciones, la primera, respecto a la excesiva dispersión normativa, esa gran cantidad de normas aplicables que no se sabe cuándo se aplican en un caso o en otro en materia de adquisición de medicamentos, no es positiva ni para los pacientes, ni para las instituciones de salud, ni para los fabricantes, ni para los distribuidores de medicamentos interesados en colaborar con el Estado en esa misión de prestar un servicio de salud de calidad, accesible y eficiente que menciona la Política Nacional de Medicamentos. En nuestro concepto, la inseguridad jurídica que genera los procedimientos, así como la excesiva burocracia aplicada en los mismos, terminan afectando toda la cadena de suministro de medicamentos y son en ocasiones parte del problema de desabastecimiento. Por ejemplo, hay gran cantidad de licitaciones en donde se exigen documentos que producen las propias instituciones de salud. Entonces, realmente yo creo que debería haber una precalificación, debería haber alguna fórmula para evitar que en una licitación se exija la cantidad de documentación que hay que aportar para tener derecho a ser evaluado. La mayoría de esos documentos que se exigen son producidos por las propias instituciones de salud y habría que concentrarse más en mecanismos de evaluación. La discusión de las bases de una nueva normativa especial de adquisición de medicamentos moderna y eficiente que atienda a las particularidades y especialidades que hemos mencionado debe ser consultada entre todos los actores: instituciones de salud, fabricantes, distribuidores, proveedores, asociaciones de pacientes, facultades de medicina, facultades de farmacia, asociaciones de consumidores, gremios, entre otros. Y yo considero que esta discusión, este debate debe ser desde luego liderado por el Ministerio de Salud en coordinación con la Caja de Seguro Social y también con la Dirección General de Contrataciones Públicas, que estoy seguro que tendrá mucho que aportar en función de su experiencia, y consideramos que este sería el primer paso para preparar un borrador de proyecto de ley que se ajuste a los principios y objetivos de la Política Nacional de Medicamentos, actualizada en el 2019. Y la segunda recomendación, y la última ya para cumplir con el plazo que nos propusimos, es que esta normativa debería tomar en cuenta buenas prácticas e innovaciones de los procedimientos que actualmente están llevando a cabo, se están llevando a cabo en el Ministerio de Salud. Un ejemplo es el Instituto Oncológico, que establece nuevos criterios y metodologías de evaluación de las propuestas, incluyendo otros aspectos innovadores que tienen que ver con eficiencia en el uso del producto. Innovaciones llevadas a cabo también en procedimientos en la Caja de Seguro Social, que son muchos, las que se llevan a cabo a nivel del Comisca, algunas de las cuales ya destacamos y mencionamos, así como en otras legislaciones, verificar qué están haciendo los otros países, qué se están haciendo las legislaciones vecinas para adquirir medicamentos de forma más eficiente y trasladarlos en la medida que puedan ser adaptados a nuestra legislación. Y consideramos como positiva la inclusión en esta nueva legislación de estos criterios y mecanismos innovadores de evaluación y negociación de las propuestas, de manera que las instituciones de salud puedan obtener realmente el mejor valor en cada licitación o contratación
directa o por procedimiento excepcional que realicen, lo que de seguro redundará en beneficio de los asegurados y usuarios de todas las instituciones de salud. Y antes de invitarlos a hacer sus preguntas, de que los que están analizando el chat, los voy a invitar a una nueva encuesta que va a salir aquí publicada en sus pantallas. También les vamos a dar unos 30 segundos para que escoja la alternativa que considera más conveniente, no en función de los que yo les he señalado, sino de acuerdo a su propio criterio, obviamente tomando en cuenta información que recibieron el día de hoy y la que ya tengan por su cuenta, ¿no? Vamos a analizar los resultados de las personas que llenaron la encuesta a la pregunta si la actual normativa sobre adquisición pública de medicamentos responde a la Política Nacional de Medicamentos y cuál podría ser una alternativa. Reformar la ley 22 de 2006 que regula la contratación pública en Panamá en general, 13% consideran que esta es la vía. Una nueva ley especial que vincule la adquisición de medicamentos aplicable a todas las instancias de salud, el 62% considera que esta es la vía tal vez más razonable, y reformar el procedimiento que existe en la ley 1, es decir, no generar una nueva normativa desde cero, sino modificar lo que actualmente existe, el 25%. Muy bien, les agradezco que hayan llenado esta encuesta, que se hayan tomado el tiempo, y solamente me restaría a mí agradecerles la oportunidad de dirigirme a ustedes en la mañana de hoy, y cumpliendo con el plazo autoimpuesto, son las 11:30 y empezamos el periodo de preguntas o los comentarios que tengan, o que hayan establecido de acuerdo a la metodología que entiendo que va a manejar ahora la decana. Muchas gracias, decana. Sí, gracias por la excelente presentación, doctor Gasnell. Vamos a entrar ahora al periodo de preguntas y respuestas. Hemos tenido una audiencia, quisiera comentarle, doctor Gasnell, que no nos esperábamos, como usted comentó en algún momento de su presentación, que supera las expectativas por cuanto estamos un día sábado. Sí, veo 200 personas participando, eso es. Creo que el puntaje llegó hasta 211 y tantos, pero he recibido mensajes que nuestros colegas de las policlínicas y otros sitios donde trabajan nuestros farmacéuticos están congregados en chats múltiples, en un solo chat múltiples personas. Claro, no, muy Así bien. que Yo la creo que audiencia puede ser es muy mayor. importante. Sí, y antes de entrar al periodo de preguntas y respuestas, doctor, yo quisiera nuevamente, porque no queremos dejar a nadie por fuera de agradecer esta asistencia a un tema que usted ha presentado con una enorme habilidad, sabiendo nosotros los farmacéuticos la complejidad de todas las normas que regulan la adquisición de medicamentos y la compleja llegada de estos medicamentos a nuestra población. El impacto lo reciben nuestros pacientes.
definitivamente, por los retrasos y demás, y hay un sufrimiento importante en eso. Pero no quisiera iniciar el periodo de preguntas y respuestas sin antes agradecer de forma especial, y que no quiero que se cuente el orden o algo, y si alguien se me olvida, créanme que están presentes en nuestras mentes, pero nuestras mentes ahora mismo no están funcionando igual que en la normalidad, pero los recordamos a todos. Caja de Seguro Social, todos los farmacéuticos que trabajan en la Caja del Seguro Social, en el Hospital del Niño, en el Instituto Oncológico Nacional, en todas y cada una de las farmacias públicas y privadas, en el interior de la República, aquellos farmacéuticos jubilados y que siguen batallando porque los medicamentos lleguen con las mejores características de calidad a un precio accesible y que no falten. Porque ese es un elemento importantísimo en la terapia de nuestros pacientes, la continuidad en la terapia y que no estemos cambiando ese paciente continuamente de un sitio a otro. Quisiera también agradecer de manera especial al doctor Jeremías Bernal, quien ha estado participando con preguntas muy atinadas y haciendo comentarios interesantes, como que no podemos llegar realmente a los acuerdos de riesgo compartidos sin contemplar las tecnologías sanitarias. Y esa es parte de la agenda que les voy a compartir después, doctor, porque usted ha puesto la base para lo que viene, para lo que va a seguir ofreciendo la Facultad de Farmacia. Y quisiera también, ya finalmente, agradecer de manera especial al doctor Peter Bo Hansen, que es consultor de UNUDI y que también nos está acompañando desde Chile, para que entonces eso le da pues a nuestra presentación, además de todos nuestros colegas locales, la licenciada Emma Pinzón, que es una de nuestras colegas que más ha batallado porque exista una ley de medicamentos que realmente permita que ese medicamento llegue en la cantidad que tiene que llegar, cuando tiene que llegar a cada paciente que lo necesita. Paso a las preguntas entonces, doctor Gasnell. Si me las presentan, por favor. Por favor, la pantalla, Gary. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer una selección de las preguntas con el nombre de la persona que está haciéndola. Al final vamos a abrir para que algunos de ustedes tengan la oportunidad de hablar en vivo y hacer algún comentario. Doctor, la pregunta nos la envía nuestra colega Emma Pinzón. Buenos días, saludos a todos. Felicidades a la Facultad de Farmacia, su decanato, por impulsar estos temas tan sensitivos para nosotros los pacientes. Un comentario importante de nuestra colega que ha sido un pilar en todo el tema de adquisición de medicamentos y la lucha por adquirir los mejores medicamentos para nuestros pacientes. Seguimos. Luis Aldeano nos envía otro mensaje. Felicidades de parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá a todos los miembros de la Facultad de Farmacia. Muchas gracias, Luis. Más comentarios. Existen, nos dice Franklin Calderón, existen políticas de salud en temas de medicamentos, pero lo que no existen son sistemas automatizados de inventarios que permitan dar seguimientos a inventarios de medicamentos y los dejan perder. Se vencen cantidades elevadas de estos y al final la respuesta más fácil es decir que no hay medicamentos y que los farmacéuticos no manejamos correctamente los mismos. Sensitivo el comentario. Seguimos. Otro más. Nuestra colega también, licenciada Indira Estupiñán, a pesar de que hay políticas que deben garantizar la adquisición de medicamentos, hoy en día se ve que hay una falencia de la misma y a nivel de la Caja del Seguro Social son más los agotados para enfermedades crónicas que ocupan el primer lugar en nuestro país. Así es, colega. Otro comentario más, por favor. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se hará una compra Caja Seguro Social y Minsa si ambos no manejamos el mismo cuadro básico de medicamentos? Esa pregunta la hace nuestra colega, la licenciada Iris Bejarán. Muy atinada la pregunta.
¿Cuál sería la respuesta? Es dirigida evidentemente a nuestro... Licenciada, doctora, perdone que Sí. meta mi cuchara. Doctor, sí hay un cuadro básico general de país. Sí hay un listado nacional de medicamentos. Pero, bueno, lo que pasa es que no sé si van a pasarlas todas o puedo hablar. Claro, claro, te tiene la palabra, doctor. No, justamente este esfuerzo es para que la gente aporte, y obviamente en 35 minutos yo no podía tocar todos los temas. Estos son temas incluso operativos dentro de cada una de las instituciones, el tema del cuadro básico, el tema de los inventarios, pero una ley puede establecer obligaciones de transparencia de esa información sobre medicamentos, que exista esa información actualizada, que sea de acceso público. Desde luego que una ley de adquisición de medicamentos podría establecer esas obligaciones para las instituciones de salud y que no quede a criterio de cada institución hacer pública la información que al interno determina ser pública o no, que la ley obligue a que esa información sea de carácter público y que sea actualizada de manera permanente, ¿no? Entonces, yo creo que una ley de adquisición de medicamentos no solamente se debe concentrar en la etapa y los procedimientos de licitación, también en los temas de entrega, en los temas de almacén. O sea, puede ser una ley que incluya incluso esos aspectos complementarios, ¿no? Y justamente para eso estamos aquí, para escuchar las diferentes opiniones, escuchar algunos aspectos que tal vez yo no contemplé y que valdría la pena incluirla en una ley integral de adquisición de medicamentos que no solamente incluya procedimientos, sino que vaya mucho más allá. Muy bien, muchas gracias, doctor Gasnell, por la interesante respuesta que brinda ante esta situación. Bueno, realmente quería... esta pregunta es interesante, pero en las compras conjuntas no quiere decir que cada institución no pueda hacer sus compras. Entonces se tendrán que poner de acuerdo entre los medicamentos comunes que pueden comprar entre sí para obtener beneficios y cada uno comprará los suyos, ¿no? O sea, las compras conjuntas no quiere decir que cada institución no va a tener su independencia para comprar. Exactamente, es una situación que tendría que manejarse de esa forma. Veamos la siguiente, doctor. Vamos a ver, sea tipo comentario o pregunta. Vamos a ver, propone el doctor Jeremías Bernal, nos hace llegar esta pregunta. ¿Propone usted actualizar la norma y crear una ley con su reglamentación para la compra de medicamentos? Sí, desde luego. O sea, lo que no es muy consecuente ni congruente es que todas las normas remitan a la Ley 1 del 2001 para adquirir medicamentos cuando esa norma de alguna manera está obsoleta y termina aplicándose la Ley 22, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. Es decir, no es muy lógico que la ley te remita a otra norma para que tú compres medicamentos y cuando vas a ella, ahí no están todas las herramientas para que usted adquiera esos medicamentos de manera eficiente, atendiendo a las diferentes particularidades que existen en la compra de medicamentos, a las situaciones modernas que se dan y lo que se da en la práctica. Entonces yo sí creo que una nueva ley de medicamentos independiente que establezca principios básicos, yo quiero dejar eso claro en lo que yo estoy tal vez recomendando, ¿no? Una ley no lo puede contemplar todo, una ley tal vez no puede establecer todas las especialidades y particularidades, pero puede sentar las bases, los principios y los procedimientos uniformes que utilicen todas las instituciones y después se vaya cada una a sus particularidades y especialidades, pero que haya una sola norma que contemple la generalidad y que sea esa norma la que se aplique a todas las instituciones de salud para esos procedimientos específicos. Y después cada una podrá tener sus particularidades que podrán establecerse vía reglamentación. Claro, una ley marco y después cada una pueda aplicarla. Sí. Exactamente. Nos llega de él, Lucas Verbolowski, que se ha agitado también en el área de medicamentos, en el área de distribución de medicamentos y ha hecho importantes contribuciones a la normativa panameña y nos indica, hay una norma muy importante que al doctor Gasnell se le olvidó mencionar. La ley número 1 de medicamentos establece que el Estado solo podrá comprar medicamentos innovadores o productos genéricos
y lo señala en Intercambiables, mayúsculas, sí. intercambiables con los productos innovadores. Eso hace que la caja de seguro social tenga la mejor calidad y cada vez mejores, entre paréntesis, bajos precios. Su comentario, doctor No, Ganel. de acuerdo con el señor Verbolovsky. Bueno, no es que la omití, lo que pasa es que yo me enfoqué en las normas sobre procedimiento de adquisición y esta no es una norma sobre procedimiento de adquisición, es una norma que está dentro de la ley 1 y que establece el tema de la intercambiabilidad. Claro, yo creo que sí es positivo rescatarla y esos aspectos sí podrían estar incluidos dentro de la ley de adquisición de medicamentos como especificación técnica, ¿no? Desde luego, no es que va a desaparecer la ley 1, la ley 1 va a mantener todos esos aspectos de bioequivalencia, de bioseguridad, de seguimiento a los medicamentos, desde luego, pero la norma sobre adquisición de medicamentos va a tener, lo ideal es que las reformas que ha tenido esta ley 1 hablen el mismo lenguaje de una norma moderna sobre adquisición de medicamentos. Ese título cuarto de la ley 1 no habla el mismo lenguaje de la evolución que han tenido otras normas dentro de la ley 1. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos lograr. Muchas gracias, doctor Ganel. Mire, al inicio hubo unos comentarios de personas que siempre han estado en el ámbito farmacéutico y me gustaría darles la oportunidad de que en este punto hiciesen un comentario adicional al que ya hicieron anteriormente. Me refiero, por ejemplo, a la licenciada Emma Pinzón. Emma, si usted gusta, en este momento podría comentar más e interaccionar un poco con el doctor Carlos Ganel en torno a este importante tema. Una ley, una modificación, ¿qué hacemos? Muchas gracias, doctora, por darme la oportunidad. En realidad, son muchos años que llevamos, hemos participado en diferentes escenarios viendo este tema porque evidentemente se necesita un cambio. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, no vamos a salir de cosas como, por ejemplo, un acto público que se hace en junio del 2019, que se adjudica en enero del 2020, como para una adjudicación te vas a tomar 6 meses, y que los contratos empiezan a salir 6 meses después. O sea, un acto te puede demorar 1 año y al final de cuentas, en 2 años tienes el medicamento en la tablilla. Entonces, yo noto también que no es mala fe de los funcionarios, hay mucho miedo y todo esto tenemos que aceptar la historia. El dietilenglicol ha colocado a todos nuestros colegas en una situación preaviso. No me atrevo a afirmar porque no sé qué consecuencias voy a tener. Y todo ese tipo de cosas aunado a que la industria farmacéutica, que tiene mucho dinero, utiliza todos los recursos habidos y por haber con tal de llevarse la tajada, porque definitivamente la Caja de Seguro Social es un buen comprador a pesar de que se demore 2 años en pagar. Entonces, todas esas cosas, al final de cuentas, a quien perjudican es al paciente. Nosotros somos los que vivimos en la angustia de que si llegó mi medicamento o no llegó mi medicamento. Nuestra vida depende de una institución que funcione en el momento adecuado, como usted lo ha dicho. Y otra agresión que hay es que no se estima en ningún lado cómo se perjudica al paciente con los cambios constantes del producto que nos dan. Nadie ha hecho esa evaluación. ¿Cuántas veces has tenido que llegar en crisis por una hipertensión que tú al final de cuentas no sabes si esa hipertensión se te escapó de las manos porque el medicamento que me dan al final de cuentas no me está funcionando? Siempre queda la duda. Entonces, el someter al paciente a estar cambiándole periódicamente, porque siempre lo único que vale es el mejor precio, eso a la larga del tiempo le está costando a la institución también. O sea, hay una serie de factores que yo siento que lo más importante aquí es que de una vez por todas aceptemos que se necesita un cambio y que se haga real ya. Porque si lo esperamos dentro de 2 años y el gobierno tiene 1 año y medio o 2 años en el poder y esto queda como siempre para el que sigue y el que sigue y el que sigue. Ya llevamos tres gobiernos hablando de lo mismo. Nosotros participamos en el gobierno de Martinelli que quiso eliminar la ley 1 y todo un montón de cosas. Luego también el gobierno pasado con la comisión de alto nivel se hizo un trabajo exhaustivo, se presentó, se entregó al gobierno del señor Varela y ahí quedó engavetado.
Luego hicimos un trabajo conjunto en la Caja de Seguro Social donde fue tripartito. Ahí participamos los pacientes, participó la institución, participó la industria y salió un documento que se estaba por lo menos sin cambiar ley, trabajando con lo que hay, proponiendo. Bueno, yo cité el documento ahora con la nueva administración y me preguntan dónde está el documento. O sea, yo como paciente soy la que tengo que llevar un archivo para llevar. Gracias por darme la oportunidad de desahogarme. Lo único que les digo es que donde sea que esté, que lo puse ahí al final, sea lo que sea, tienen que tomar en cuenta al usuario, porque al final de cuentas nosotros somos los que vamos a recibir o los beneficios de los buenos medicamentos que nos dan o los daños de los medicamentos malos. Gracias. Sí, muy bien. Yo a la señora Pinzón el comentario. No se puso en la encuesta otra alternativa, porque la cuarta sería no tocar ninguna legislación, pero eso depende muchas veces de la buena voluntad de los gobiernos. Yo creo que eso no puede dejarse a la discrecionalidad y buena voluntad de los gobiernos. Las licitaciones son muy complejas, son excesivamente burocráticas. Los que han participado en una licitación de precio único, en donde hay 200 renglones, saben que incluso puede empezar a las 10 de la mañana y a las 2 de la mañana todavía se están analizando las propuestas y abriéndose sobres de los diferentes renglones. O sea, no es muy racional que una convocatoria, una licitación, tome todo un día habiendo acceso a la tecnología que tenemos en estos momentos, las licitaciones, y un principio que debería estar en una norma que se aprueba, en la que nos pongamos de acuerdo, es la simplicidad de la contratación. Incluso puede haber registro previo de proveedores, precalificaciones para evitar ese tipo de impugnaciones que se dan constantemente en las licitaciones, muchas de las cuales se dan por la excesiva complejidad y las contradicciones que se dan en la normativa. Entonces, yo creo que hay que revisar los procedimientos de licitación. Y eso sería un primer paso, revisar los procedimientos de licitación para simplificarlos, incluso sin tener que modificar la ley. Eso es un primer paso, pero eso no garantiza que eso se va a mantener en el tiempo. Entonces yo sí creo que tiene que haber una legislación que oriente, impulse, incluso imponga esa simplicidad de las licitaciones. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente las normativas que están dispersas y que lo que han hecho ha sido emparchar la famosa Ley 1, que tanto costó llevarla a la práctica, han hecho que esto sea un proceso extremadamente complejo. Continuamos con las preguntas y después voy a darle el paso al doctor Jeremías Bernal, que también había hecho comentarios anteriormente. Pero tenemos una nueva pregunta del doctor Goy Navas, profesor de la Facultad de Farmacia. Sí, Y asesor en este momento. Esa es una pregunta muy interesante. Yo voy a tratar de explicarla quitándome el saco este de abogado, porque eso tiene unos procedimientos especiales. A ver, hay un problema con el que tenemos que convivir. Hay una ley general de contratación pública que solo se aplica si no hay leyes especiales aplicables a una situación concreta. Pero en la práctica, como la ley especial no contempla todas las situaciones, entonces se recurre a la ley general. Entonces habría que aprobar una ley marco, por llamarla de alguna manera, que contenga todos los principios y procedimientos generales aplicables y que tanto la Caja de Seguro Social como el MINSA acepten la aplicabilidad de esa norma general, porque en cualquier momento pueden aprobar una norma especial inaplicando esa norma general. Entonces tiene que haber un acuerdo por parte de las instituciones para no tocar esos aspectos generales, esos principios y esos procedimientos que se aprueben para mejorar la compra de medicamentos, ya sea de forma conjunta, ya sea de forma unilateral o individual, llegar a ese acuerdo de cuál es esa normativa que ambos o todas las instituciones de salud estarían dispuestas a aplicar para mejorar el tema del desabastecimiento, para mejorar el tema de la excesiva complejidad de las compras, el tema también de las impugnaciones para que sean resueltas rápidamente. Hay veces que las impugnaciones terminan dilatándose y resolviéndose, como señala la señora Pinzón, 4 meses después. ¿Por qué no se puede resolver una impugnación en 15 días, por ejemplo, o en una semana? ¿Qué impide que una institución resuelva un reclamo, una queja rápidamente? Entonces, eso también debería contemplarse en una norma especial, buscar el mecanismo ágil para resolver esa situación, tal cual lo hace la Dirección General de Contratación Pública, en donde los reclamos
no demoran más de 20 días. Entonces, buscar esa fórmula que pueda ser aplicable en materia de medicamentos, tanto para el MINSA como para la Caja de Seguro Social. No. Gracias, gracias. Ahora sí. ¿Se Sí. escuchó la respuesta? Sí, yo escuché perfecto. Yo creo que estaba temporalmente me habían cerrado el audio. Bien, comentaba que excelente su respuesta y que indudable que hay que trabajar hacia allá. Es un poco lo que se ha ido recogiendo en esta presentación, que hay que ir converger en una ley que de alguna manera abrigue todas estas inquietudes, pero una sola tal vez no lo va a poder hacer, por lo tanto quizás el marco y después reglamentar por separado, Sí. considerando a todas las personas que están de una forma u otra involucradas en esto. Y creo que el doctor en una de sus diapositivas que hacía una de las 2 diapositivas que llevó de conclusiones, y mencionaba, apreciada Emma, a las asociaciones de pacientes. Indudablemente, si el usuario no está ahí, pues habría un vacío y volveríamos a caer en esto. Lo que hay que hacer, hay que agilizar estos procedimientos y que los temas jurídicos no permitan esas contradicciones. Doctor Jeremías Bernal, usted había tenido varios comentarios muy interesantes y yo no le di la palabra porque no lo entendí como una pregunta. Por esa razón le pido disculpas y quisiera, por favor, que nos hiciera comentarios al respecto para que pueda interaccionar con el doctor Carlos Gasnel e indirectamente pues, con la audiencia. Gracias. Doctor. Sí, muy buenas, ¿cómo están? Excelente, doctor Gasnel, una muy buena presentación, un buen resumen jurídico, como lo veo yo. Me aclaró bastante conceptos. Y es toda una piñata con diferentes confites que cuando viene la rebatiña no se sabe a quién le tocó qué pastilla. Y de repente tienes que intercambiarla con otro para decir esta me gustó, esta no me gustó. Acordándome los cumpleaños y las piñatas que uno tumba, como quien dice. Así funciona un poco. Es un poco selectiva la elección de la norma. Exacto. Definitivamente yo sí estoy de acuerdo con usted en el concepto de crear un marco jurídico lo más dirigido, lo más claro en conceptos de medicamentos, estableciendo conceptos de epidemiológicos clínicos, porque el que inicia la toma de decisión de un medicamento es el clínico. El detalle es cuando llega la parte administrativa, que es el complemento de esa decisión, lo cual jurídicamente está tan disperso todo que tiene problemas después para comprarse. Lo estoy viviendo ahora en el EPOT, donde estoy trabajando, donde los chicos se enredan un poco, que si la ley 22, que si la ley 51, pero bueno. Lo otro sí es importante tomar en cuenta es, y estoy de acuerdo con Emma, de que los pacientes se involucren y crear ese marco jurídico, y no sería, yo diría traer la ley 1, actualizarla con todos los conceptos, reglamentarla con los nuevos procedimientos a través de un análisis de que yo llamaría de multicriterios para ver prioritariamente qué es lo que necesitamos desde el punto de vista de medicamento. Ahí usted propuso, cuando hablaba de desabastecimiento, los conceptos y los criterios que se usan, pero el desabastecimiento de ¿qué? De un medicamento esencial. ¿Pero qué es un medicamento esencial? Un medicamento esencial para un paciente crónico es esencial también. Un medicamento esencial también para un cuarto de urgencia. Entonces son nuevos conceptos que hay que trabajar y traerlos a la actualidad. Para que el marco jurídico entre en un proceso lineal, claro, preciso, justo, equitativo, para que todos podamos tener por lo menos un 90 o 95% de acceso a ese medicamento. Y no es satanizar, por decirlo así, ni al empleado público, ni a los laboratorios, ni a la ley, ni a todo. Es sentarnos en una mesa de trabajo conjunta, y lo hemos venido haciendo en muchos aspectos. Yo estoy en este campo desde hace rato trabajando un poco, no a expensa, y he pasado por todo, como digo Emma, por muchas gestiones de gobierno y siempre es repetitivo. La última es
lo que se llaman conceptos de evaluación de tecnología sanitaria, donde el medicamento, como una tecnología sanitaria, entra con una serie de criterios importantes, entre ellos la evaluación económica para actualizar. Por ejemplo, hace 2 días en el hospital estaban hablando de comprar un X medicamento en base a un precio único de hace 4, 5, 10 años atrás. ¿Qué va a pasar? Cuando eso salga al mercado, ¿qué ocurre? Va a salir oneroso. Y entonces no se va a poder adquirir. Entonces eso hay que actualizarlo también de acuerdo al mercado. Sí, que la ley debería establecer los criterios claros para el cálculo de ese precio de referencia. Actualmente es muy discrecional. Exactamente. Y lo otro, el concepto de riesgo compartido. Desde hace buen rato ese es un tema interesante, porque yo me siento con el que me suple de medicamento, con quien lo necesita, y le digo, mira, ¿tú quieres darme el medicamento? Perfecto, excelente. Pero vamos por un tiempo a ver la efectividad de ese medicamento, y si resulta, perfecto, yo te lo voy a pagar. A lo que hemos acordado. Si no, entonces trabajamos diferente. Son cosas que se pueden jugar como tal en ese concepto. Y hay que ponerlo en la ley. Eso es muy importante cuando se ponga en un artículo para que se reglamente después cuál va a ser el juego de ese proceso de trabajar o barajar, por decirlo así, desde el punto de vista de cartas, cómo se va a manejar ese riesgo compartido y tratar de que la piñata tenga los medicamentos que realmente necesita el país para repartirlos en forma justa y equitativa. Gracias por la oportunidad, profesora Rosa. Definitivamente esto ha sido un tremendo oportunidad para poder expresar y también recibir lo que llamamos nosotros ese resumen jurídico que a veces nos confundía cuando teníamos que hacer alguna. Y felicidades a la Facultad de Farmacia por sus 100 años, que eso es importante, indica que marcan un rumbo y marcan una muy buena misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente interacción con el doctor Gasnell. Indudablemente estos temas tienen que ser discutidos a profundidad y tienen que ser llevados a esta mesa que estamos comentando. Vamos a ver la siguiente pregunta o comentario, Gary, por favor. Nos llega el licenciado Franklin Calderón. ¿Qué aspectos podemos considerar para integrar una nueva ley de medicamentos? Todas las normativas usadas para evaluar criterios al momento de una licitación pública. Un poco recoge esta pregunta las inquietudes que se estaban vertiendo, pero el doctor Gasnell nos puede sin duda dar una respuesta concreta. Muchas gracias. Vamos a partir de la premisa de que yo no he señalado que ninguna de las leyes, de que las normas actuales no sirven para la adquisición de medicamentos. Yo creo que, como señaló uno de los participantes, cada institución hace lo mejor posible para integrar y aplicar lo que hay. O sea, los funcionarios no tienen opción, tienen que trabajar con esa disposición normativa y buscan la mejor manera de integrar y aplicar la normativa. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con la interpretación, pero las instituciones tienen que trabajar con lo que hay. Entonces habría que analizar y escoger tal vez lo mejor de cada norma, de las actualmente existentes, y ver cómo se moderniza lo que no existe en la actualidad. O sea, los procedimientos que existen de la Ley 1 están muy desfasados, ya ha habido muchas reformas de la ley, tal vez a las que hacían referencia. Entonces, yo creo que fundamentalmente la ley tiene que partir de unos principios modernos y novedosos. Entonces, la simplicidad en la contratación tiene que ser el norte. Ver cómo hacemos más simples los procedimientos de contratación. Tiene que haber equidad, eficiencia, eficacia y desarrollar los criterios para alcanzar o cumplir con esos principios. No sean principios que están flotando en el aire, así muy etéreos, sino que sean principios que tienen un anclaje, principios que puedan ser aplicados. Y a partir de allí que se establezcan procedimientos para atender las diferentes particularidades que existen en el mundo de adquisición de los medicamentos. Y allí, desde luego, los profesionales, la facultad de farmacia, los distribuidores, tendrán que ponerse de acuerdo en cuáles son esos procedimientos especiales, porque actualmente lo que hay es muy general para la adquisición de medicamentos. Los procedimientos no atienden a las particularidades, a las situaciones excepcionales, no, se compra con un marco general. Entonces yo creo que eso es lo que hay que atender a la particularidad.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muchas gracias a los que aún se mantienen en la presentación. Nos llega la licenciada Nuria de Domínguez. En el caso de la Caja del Seguro Social, establece un sinnúmero de leyes por el carácter leonino que tienen estos pliegos, en donde los funcionarios de la institución transfieren todas las responsabilidades a los proveedores y fabricantes. En ningún caso establecen el artículo que aplican. Su comentario, doctor Gasnel, por favor, a esta aseveración. Respeto la opinión de Nuria. Nuria debe estudiar Derecho por ese concepto de leonino que es unilateral, ¿no? Pero la Caja de Seguro Social, como yo tuve la oportunidad de compartir una diapositiva, sí menciona toda la normativa aplicable. De hecho, si uno analiza sus pliegos que tienen condiciones generales, condiciones especiales, especificaciones técnicas, son muchas veces excesivamente complejos y es posible que se entre en contradicción entre una norma y otra de esas condiciones especiales, esas condiciones generales. Entonces yo creo que la respuesta, y voy a recalcar el tema de la simplificación y revisión de esos pliegos, ya sea de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, porque los pliegos no están diseñados muchas veces para el entendimiento claro de lo que se pretende. Entonces los pliegos deberían ser mucho más simples, la normativa debería estar también simplificada, hay demasiada normativa dispersa mencionada, nadie tiene el tiempo para leerse toda esa lista de 40 normas que son aplicables al caso concreto. Entonces debería haber una simplificación del procedimiento en función de esa normativa, es decir, bueno, en cada etapa esta es la norma y el procedimiento que se debería aplicar. Dicen en Costa Rica los que trabajan en este tema, profesores que conozco, que el pliego de cargo debería estar diseñado como para un niño de primaria. Y nuestros pliegos de cargo no están diseñados para un niño de primaria, están diseñados para alguien posiblemente que tenga una maestría en esto. Y no debería ser así. Entonces hay que revisar los pliegos, simplificarlos, adecuarlos a la realidad. Y lamentablemente eso depende de la buena voluntad que tengan las instituciones. Entonces, ante la falta de buena voluntad, se impone la aprobación de una normativa que señale, oriente y establezca las directrices para que esos pliegos cumplan los objetivos, que no lo están cumpliendo muchas veces. Muchas gracias. Así es simplificación, y en la audiencia nos están llegando mensajes de que sí, que la palabra clave es simplificación, que no tiene por qué ser un tema tan complejo que genera a su vez los resultados ya por todos conocidos. Vamos a poner una siguiente pregunta. Nos llega del licenciado Juan Pardo. Buenos días a todos. Me quedo con la duda sobre la adquisición de medicamentos por la OPS. Si existe alguna ley que los ampare. Saludos a la profesora Rosa. Gracias, felicidades. Son acuerdos firmados por el país a través del Ministerio de Salud que permiten hacer las compras a través de la OPS. Recuerden que Panamá acata las normas de derecho internacional y por lo tanto los acuerdos internacionales tienen aplicación directa en el orden jurídico nacional y por lo tanto pueden ser invocados y pueden ser utilizados sus procedimientos. De hecho, muchas veces cuando los contratos son financiados por organismos internacionales, se aplican las normas de ese organismo internacional, tanto para adjudicar como para contratar. Muy bien, muchas gracias, doctor Gasnel, por su pregunta. Veamos qué tenemos, Gary, tenemos todavía una audiencia importante, se los agradecemos muchísimo. Y vamos a continuar. Nos quedan todavía varias preguntas, pero hemos tenido que escoger. Mi colega y compañera de aulas en la formación como farmacéutica, licenciada Senia Mendoza, nos hace llegar esta pregunta. Enhorabuena por estos 100 años. Este marco nos aviva y exige un cambio radical para poner fin a este consabido dilema de desabastecimiento de medicamentos donde todos somos actores. Muchas gracias, Senia, por el comentario. Un abrazo para ti. Continuamos con la siguiente. Mirna de Lara, también muy apreciada colega, conocida desde siempre, compañera atinada a la presentación realizada y que nos inclina a realizar ajustes urgentes en nuestros procesos de adquisición. Muchas gracias, Mirna, por este excelente comentario. La siguiente, por favor. Nuestra colega Dalia Lopera de la Facultad de Farmacia, profesora, jurídicamente, ¿qué es lo aconsejable en este caso? ¿Reformar o crear una nueva ley?
Por favor, doctor, yo me inclino por la creación de una nueva ley, porque si se modifica el título cuarto de la Ley 1 del 2001, para la adquisición de medicamentos, siempre quedará posiblemente el sabor en la boca de que se está modificando una ley que es fundamentalmente aplicable al Ministerio de Salud, que se aplica de manera indirecta a la Caja de Seguro Social, porque hay una norma que indica que hay que hacerlo. Entonces, yo creo que un acuerdo, eso es tal vez el camino más sencillo para avanzar y hacer algo, pero yo creo que un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de crear algo nuevo, no caerle encima lo que hay a manera de parche, porque siempre existe esa tentación. Yo creo, vamos a partir de lo que tenemos, vamos a utilizar lo bueno de lo que tenemos, pero vamos a crear algo nuevo. Y al crear algo nuevo existe la oportunidad de discutir los temas desde el inicio y no decir vamos a reformar lo que actualmente hay, vamos a retocar lo que actualmente hay, porque siempre va a existir esa tentación del retoque, de no vamos a eliminar, sino que vamos a modificar. Entonces yo creo que siempre va a existir la opción de modificar. Pero lo mejor, yo creo que es la aprobación de una nueva ley al final, y las dos tienen que pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional, las dos tienen que pasar esos 3 debates. Entonces, si se va a hacer el esfuerzo y se va a gastar los recursos y se va a tomar el tiempo de que todos participen, entonces que sea una nueva norma. Que se concentre en el tema de adquisición de medicamentos con todas sus aristas, ¿no? Muy bien. Continuamos. Alejandrina, que siempre está en comunicación con nosotros, un saludo especial, colega. Felicidades a la Facultad de Farmacia por esta excelente conferencia. Mi pregunta es, en la licitación 05-2018, no logro leer la fecha, se incluyó el decreto 105 de no sustitución. Sin embargo, no se respetaron en renglones de medicamentos biológicos y se adquirieron biosimilares que hoy día se están sustituyendo en los pacientes. ¿Qué aplica en estos casos? Gracias por su respuesta, doctor. Bueno, esto es un caso concreto. Realmente yo no quisiera meterme en casos concretos de cada institución, pero eso tiene que ver también con la dispersión normativa, tiene que ver con algo que se llama inactividad reglamentaria. Eso de aprobar normas, decir que se van a reglamentar, pero no se reglamentan o se reglamentan parcialmente, y de esos hay muchísimos ejemplos, ¿no? En donde se aplica una norma, pero después el mecanismo para su viabilidad y para que sea efectivamente aplicada no termina de perfeccionarse, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa un poco con ese decreto 105, sin embargo, está aprobado, debe aplicarse y debe buscarse los mecanismos para hacer viable el tema de la no sustitución. Es una norma de la República, es un decreto ejecutivo, entonces las instituciones de salud tienen la obligación de aplicarlo. Muchas gracias, doctor Gasnel. La siguiente, Gary, todavía tenemos preguntas, jóvenes. Nuestra colega y vicedecana de la Facultad de Farmacia, Matilde Rojas, un saludo especial. Este desabastecimiento, nos comenta, no solo hace que el sistema público al final gaste más, por ejemplo, haciendo las compras directas, sino que la población debe buscar otras formas de comprar sus medicamentos. Por lo tanto, se hace otro gasto por la propia población. Su comentario, doctor Gasnel. Sí, lo mencionamos en las recomendaciones, ¿no? El tema del desabastecimiento tiene demasiadas aristas, pero un sistema eficiente de compras ayudaría, desde luego, a disminuir la cantidad de productos que están en esos renglones de desabastecimiento, ¿no? Y desde luego también me gustó mucho el tema que abordó uno de los participantes al principio, el tema de la transparencia en los sistemas de monitoreo no recuerdo exactamente la palabra que usó, de los sistemas de inventario de medicamentos. Yo estaría totalmente de acuerdo en que una norma estableciera un observatorio de medicamentos, que estableciera que de manera permanente se tenga que publicar en la página web de las instituciones la cantidad de medicamentos que existen y que todos tengamos acceso en línea. O sea, no hay ningún impedimento tecnológico para que las instituciones de salud coloquen en la página web, en un cuadro que se
actualice permanentemente la cantidad de medicamentos que están disponibles de cada uno de esos rubros, ¿no? Así es, correcto, doctor Gasnell. La colega y amiga Senia Mendoza nos pregunta, ¿por qué afectar la salud con tantos requisitos y manejo burocrático para ofrecer medicamentos, con medicamentos que ya están autorizados por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, mediante el certificado de registro sanitario y respaldados por los distribuidores idóneos como sus representantes en nuestro país? Mire, qué interesante. Esa es una pregunta, un comentario muy interesante porque, miren, bueno, hablando un poco de la disposición normativa, hay que ver qué normas de esta Ley 153 de 2020, que modificó la Ley 22, se van a invocar por parte de las instituciones de salud, pero se aprobó dentro del principio de economía de la Ley 22 reformado, que no se podrán solicitar requisitos o documentos que estén en bases de datos o produzcan las instituciones del Estado. Eso de que le van a estar solicitando el PAGISalvo, si eso se puede ver en una base de datos de la DGI, que le soliciten el certificado de registro público que se puede ver en la página web del registro público. Entonces, la gran cantidad de documentos que se exigen, incluso autenticados, con el sello fresco, con la firma del funcionario, que producen las mismas instituciones de salud, no tienen ninguna lógica. Entonces, la mitad de los documentos que se solicitan en las licitaciones, el certificado de oferente, que la ficha técnica, que todos esos documentos que producen las instituciones de salud no deberían ser exigidos. Entonces vamos a concentrarnos en el precio, en la evaluación de los beneficios, vamos a concentrarnos en lo que realmente le interesa a la institución y todos esos documentos que pueden ir incluso a una precalificación en donde cada 6 meses usted compruebe que cumple con esos documentos y le den un solo certificadito que dice que usted cumple con todo el cúmulo de documentos. Yo creo que hacia allá debemos ir. Muy bien, muchas gracias, doctor Gasnell. Esa sería la propuesta que era parte de las conclusiones de la conferencia del doctor. Nos llega una pregunta de nuestro exalumno y actual colega, el licenciado Alfredo Hernández, nuestro saludo. Buenos días, tenemos muchos medicamentos que tienen múltiples reportes de fallas terapéuticas en la caja del Seguro Social y como criterio principal que utiliza la caja y como el criterio principal, perdón, que utiliza la caja es el precio, nos vemos diezmados de brindarles a los pacientes los medicamentos correctos. ¿Se podrá vislumbrar una ley que toque rigurosamente estos aspectos? ¿Qué opina, doctor Gasnell? Desde luego, yo creo que es uno de los problemas que tiene, o una de las falencias que tiene la normativa actual. Hay unos procedimientos de fallas, tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social. No recuerdo exactamente si se utiliza el mismo procedimiento, pero las normas sancionadoras son fundamentales para que haya equidad. ¿Por qué? Porque en las sanciones hay excesiva discrecionalidad. Las normas sancionadoras deben estar completamente claras y los procedimientos de fallas terapéuticas mucho más. Porque muchas veces se inician los procedimientos de fallas y se dejan abiertos. Y si no se cierra el procedimiento rápidamente, se afecta tanto a los pacientes como a los fabricantes y distribuidores. ¿Por qué? Porque cuando hay una falla no puede seguir licitando con la institución. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de que ese producto farmacéutico está siendo investigado, aunque no haya, la sanción no esté firme, siempre las instituciones se cuidan, en caso de que haya un reporte de falla, de seguir adjudicándole a ese proveedor. Entonces, el procedimiento de sanciones en caso de fallas debe ser muy transparente, debe cerrarse en un tiempo perentorio muy corto y debe haber, desde luego que eso se podría incluir en una ley de adquisición de medicamentos, ¿no? Entre las sanciones, el procedimiento de falla muy claro y que estén de acuerdo ambas instituciones de salud en un procedimiento que sea expedito, claro, equitativo y que afecte lo menos posible tanto a los pacientes como a los proveedores, ¿no? Exactamente, para poder hacer uso, de verdad, en realidad, en la aplicación del uso racional de medicamentos, porque de nada nos sirve que existan los reportes de fallas terapéuticas y no se concrete la evaluación y no se puedan tomar las medidas adecuadas. Y eso ocurre muchas veces en la práctica. Así es. Muchas gracias, doctor Gasnell. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Creo que hay un comentario más y ya con eso terminamos. Nos llega de Marlene García Alvarado. Buen día y felicidades a la Facultad de Farmacia. Excelente presentación
licenciado doctor Gasnell, debido a que llevamos mucho tiempo con este problema, ¿cuál cree usted que ha sido el impedimento para concretar una legislación viable para todas las partes? Saludos a todos. Buena pregunta. Yo creo que habría que ponerse de acuerdo en lo básico y en las particularidades. Desde luego, el Ministerio de Salud va a querer un tipo de normativa, la Caja de Seguro Social va a decir, nosotros tenemos situaciones distintas a la del Ministerio de Salud que deberían estar contempladas en un procedimiento de adquisición, pero existe el buen antecedente de la Ley 97, del Decreto 36, en donde ambas se pusieron de acuerdo con el tema del desabastecimiento crítico. Y así como se pusieron de acuerdo con este tema del desabastecimiento crítico, podrían ponerse de acuerdo con una legislación de medicamentos, con esos principios básicos y esos procedimientos uniformes que se apliquen a ambas instituciones. Muchas gracias, doctor Gasnell. Bueno, ahora sí tenemos que dar por finalizada la actividad, una interacción interesante, muchos comentarios muy favorables. Gracias a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas. Este sistema se presta para este tipo de interacción, así que, como les dije, hay siempre una puerta abierta para el cambio y nosotros la estamos enfrentando. Esta no es la última de las presentaciones que vamos a tener, como les anuncié al inicio. Tenemos una serie de presentaciones que vamos a estar haciéndoles llegar con cierta frecuencia. En principio podría ser cada 15 días porque no podemos saturarlo. Sabemos que este tipo de eventos se están dando por distintas entidades y todos los temas, pues estos espacios de interacción son importantes, pero nosotros continuamos celebrando nuestro centenario. Y entre las propuestas que tenemos para y ya están caminando para concretarlo, el siguiente tema que vamos a estar compartiendo con ustedes es el siguiente: conceptos modernos de investigación y desarrollo de medicamentos. Ya no estamos nada más en aquel clásico fase 1, fase 2, fase 3. Hay una serie de conceptos que hay que tomar en cuenta, las características de plataforma, las características de Umbrella y otros aspectos más importantes aún. Y eso lo vamos a estar compartiendo con ustedes con una personalidad de Costa Rica que promueve la mini empresa con investigación y desarrollo local de biotecnológicos y una contraparte aquí de Panamá. Sí, nosotros también, sí, tenemos ese tipo de actividad. Después vamos a tener un tema importantísimo que es Panamá y la industria farmacéutica, el concepto del hub farmacéutico. Lo vamos a estar discutiendo con distintas personalidades, algunas locales y probablemente alguna internacional. Y después tenemos los requisitos de evaluación para medicamentos. Ese es un tema que nuestros farmacéuticos que están en las distintas oficinas de asuntos regulatorios, no solo estatales, sino de las distintas compañías farmacéuticas, ya sea de innovación o locales, requieren manejar a la perfección. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros vamos a estar discutiendo en breve, tanto para los medicamentos de síntesis química como para los medicamentos de origen biotecnológico. Y desde luego, cerraríamos este ciclo de conferencias con los costos de los medicamentos y los aspectos de farmacoeconomía que muy bien señaló tanto el doctor Gasnell como el doctor Jeremías Bernal en su momento, para poder hacer una verdadera aproximación a la adquisición de medicamentos que permita un uso racional. Pero la Facultad de Farmacia no se va a quedar solamente con eso. Nosotros tenemos, que lo hacíamos ya antes de la pandemia, para nuestros profesores, lo que llamamos los viernes científicos, temas de mucha profundidad, de nivel de farmacología, de nivel de producción de nuevas técnicas de medicamentos y demás, y también les vamos a hacer llegar la invitación. El que desea se puede unir a nuestro cuerpo docente para este esfuerzo, ¿verdad?, de ampliar nuestros horizontes. Mientras más conozcamos de los temas, mejores aportes podemos darle a esa sociedad que está esperando una respuesta al sensible tema de la adquisición de medicamentos. Y sin más, me despido, nos despedimos de ustedes agradeciendo que nos hayan acompañado en este importante evento que celebra los 100 años de la creación de la Escuela de Farmacia. Nuestro personal administrativo también se ha unido acá, nuestros profesores, estudiantes, colegas, doctor Gasnell, inmensamente agradecida.
a usted, a Fede Pharma, por facilitar la plataforma y todo el aspecto de coordinación. Juan de Dios, nuestro colega de Roche, tan activo siempre. En esta ocasión Roche nos apoya. En la celebración del mismo día del centenario fue Promet quien nos apoyó. De manera que nosotros hacemos acopio de toda esa facilidad que nos permite el haber formado a los mejores farmacéuticos del país. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Fue un gusto. Felicidades nuevamente. Gracias.